Buenas tardes. Hoy vamos a hablar sobre la obra de Rosa Cuchillo, de Óscar Colchado Lucio. Pero solamente nos vamos a enfocar en la parte mítica, porque este librito que tengo acá, se enfoca en la parte mítica. Yo he leído eso, ¿no? En, ¿qué nos dice Rosa Cuchillo? La historia de Rosa Cuchillo es la historia de Rosa Huanca, una mujer que recorre los tres niveles de el cosmo andino, es decir, el Yanapacha, que es el cielo de arriba, el Caipacha, que es el mundo de acá de la tierra, y el Ukupacha, que es el mundo de adentro o también el mundo de abajo. Entonces, ella nos emprende este viaje junto a un compañero, que de ahí lo vamos a conocer, hasta llegar al Hanapacha, que es el cielo, la morada de los dioses. Ya. La historia comienza con una pequeña frase que a mí me llamó mucho la atención, que dice: la muerte sería también como la vida, es más liviana, hija, le responden. Entonces, ella está mirando a lo lejos eh, la cuesta de Changa, donde ve un paisaje, ve varias cabullas, más de ellas que son plantas andinas. Y en eso se acuerda que ella jugaba con su perrito Guaira cuando era más niña, ¿no? Entonces, ella va recordando y le dice: ¿y ahora por dónde tendría que seguir? O sea, ella pensó por dónde tendría que seguir, ya que ella estaba muerta. Dice: a Uquimarca, le dice. Una montaña le habla, le dice: tienes que ir a Uquimarca. ¿Dónde están sus antepasados? Es decir, ¿dónde está su padre, dónde está su madre, ¿no? Y varias familiares de ellos. Entonces, volviendo a su pueblo donde ella vivía, se volvió y siguió su camino. Ella sigue y se encuentra con un perrito negro con manchas blancas alrededor de su vista, con anteojos, que era quien hablaba. Y sus palabras parecían ladridos, eso nos dicen acá en el libro, pero se entendían. Entonces ella dice: Guaira, eres tú. O sea, reconoce a su perrito porque ella lo recordaba desde chiquito. Entonces sí, le dice: sí, Rosa, yo te esperaba, sabría que vendías. Y te lo dijo alguien, y él le dice: sí, Liborio, tu hijo. Liborio, ella, o sea, se llenó de nostalgia y le dice: ¿tú sabes dónde está mi hijo? ¿Dónde está Liborio? Y le dice: él está arriba en el cielo y está guiando a las estrellas. Entonces ella le dice: en el Hanapacha. Le dice: sí, ahí está. Guaira le dice que él solo venía a acompañarla porque hasta Uquimarca, porque es el mandato de los dioses. Entonces ella quería encontrar a Domingo y también a su Simoncito, que era otro hijo, su último hijo, que murió cuando ella, o sea, era un bebé nada más. Entonces, emprende su viaje con Guaira, cruzan un río, ella se agarra de Guaira, de su cabecita, y comienzan a cruzar. Cuando pasaron el río, se encontraron con un hombre que tenía piltrafas, es decir, harapos, ropa vieja, y que quería adueñarse del alma de Rosa. Pero Guaira lo persuade y el espíritu le dice que lo deje apoderarse de la señora para que se salve. Y él le dice: cuenta mis pelos primero para poderte de ella, si no, no te permitiré que te acerques, le dice ella. Eso me hace acordar a una leyenda del gato con el diablo, ¿no? Que también son mitos. Y le dice: no puedo, Aiko. Aiko es perro en quechua. Mira mis manos, o sea, le enseña las manos que no puede, pues no puede contar. Entonces, él lo defendió y el ánima botó candela por la boca, pero Guaira defendió a Rosa y lo ahuyentó, ¿no? O sea, dijo: wow, o sea, gritando, o sea, su voz. Más allá, cuando la luna estaba escondiéndose, Rosa le pregunta de qué murió Liborio, su hijo. Y dice: los mataron
la tropa cuna, eran los soldados de la época, ¿no? Y ya iban conversando la plática y más allá se le apareció un chancho que perseguía una ánima y el animal, o sea, al verlo se dio la vuelta, furioso, erizado, con el cuerpo con unos colmillos amenazantes y pues Guaira otra vez defendió a Rosa. El alma que había sido perseguido por el chancho bajó a agradecerles y le pregunta, ¿quién eres? ¿No? Le pregunta y él dice, soy Teodulo Huarca, que fue cargador en los mercados, le responden en la estación del Cusco y se murió alcoholizado, también le responde. Eh, Tú ya purgaste tus penas, le dice Guaira, ¿no? Ya casi, solo me falta encontrar los dientes que perdí peleando borracho. Se le cuenta todo lo que había pasado antes de morir, ¿no? Y luego también menciona acá que esos dientes los perdió en la celebración del Inti Raymi. Entonces, vemos que se enfoca mucho en las costumbres andinas porque íbamos conociendo, dentro del libro hay muchas palabras quechua. Y, y también le dice, ¿vuelves a tu pueblo entonces? Le dice, sí, justamente para allá estoy yendo. Entonces le dice, ¿y ustedes, mamita, de dónde son? O sea, mamita le dice a Rosa, ¿no? Del sur de Ayacucho, de un pueblo llamado Cancha, Cancha. Entonces, de ahí era Rosa, de ahí había fallecido y de ahí se despidió. Cuando ya se despidieron, ella sintió que un bulto casi la avienta al abismo y Guaira le dice que era una jarjacha que, que ha querido desbarrancarla. La jargacha es una criatura mitológica que habla de una llama con dos cabezas, em, que arroja fuego por la boca, ¿no? Ya pasando eso, se sentaron a descansar en el pasto verde, portando un poco de frío intenso por lo que hacía por las montañas y un vientecito, responde acá. Cuando pasaron ese peligro, una paloma blanca se les posó a ellos y era Domingo. ¿Y quién era Domingo? Era el esposo de Rosa, quien fue en vida. Entonces él dice, Domingo, ¿eres tú? Exclamó Guaira. Le dice, vaya, eres tú. Mira, ella es Rosa, ¿no la reconoces? La que fue tu mujer en vida, le dice. Entonces, ella iba a subir al cielo y le dice, allí rogaré por ti, mi amor, para que entres tú también a la región azul, donde juntos vivamos para siempre. Entonces, ella emocionada dice, sí, Domingo, yo quiero, anda, lo más, yo te voy a alcanzar. Luego de encontrarse con Domingo, ellos ya iban recorriendo y en eso ven una alma con figura de mujer así vestida de negro, toda apurada, que se envolvía en su rebozo, que era una prenda usada por las mujeres para cubrirse todo, el rostro como una mantita. Entonces empezó a acercarse a ellos, ¿no? Y ellos huyeron desesperadamente y comenzaron a trepar la montaña. Entonces la sombra que los venía siguiendo se miraba a los costados, pero no se le ocurrió mirar para arriba, entonces se desaparecieron. Y después otra vez regresó una jarjacha, pero esa jarjacha venía bailando porque Guaira le dice a Rosa, no tengas miedo, es el espíritu, por el hombre que venía tocando la música cuando la jarracacha estaba bailando, le dice, es un alma de una persona viva que está por morir, no temas, no nos hará nada, menos aún el monstruo que está dominado por la música. Y así iba la jarracacha bailando y le dice, espérate nomás que venga el alcalde, con él no podrás. Y el señor de la música del violín le dice que venga, no me importa, también lo haré bailar. Entonces en eso le dice, ¿de dónde es usted? Le pregunta Guaira. De Airabamba, le dice, en una hacienda de Ayacucho. A mí me contrataron para la música. eh, eh, a mí me contrataron para la música, pero ahora estoy en mano de los Sinchis acusados de terroristas. Ahí adentramos un poco en esta versión,
mítica, también se habla un poco del terrorismo, que es lo que trata Rosa Cuchillo, no solo trata del mundo andino, sino también de la época terrorista de que vivió el Perú, ¿no? Entonces, luego se dan cuenta que el alma regresa y le dice, ay, ya regresó. Y le dice, no se preocupen, yo le voy a hacer bailar con mi violín. Y comenzó otra vez a bailar. Y le ordena, le dice, yo te ordeno, baila. Y dice, ¿bailar? ¿Quién yo? Se dijo el alma confundida. Sí, tú baila, repitió. Y quiso resistirse, ¿no? Le dijo, pero después, ay, por ser tú quien eres, bailaré. Entonces comenzó a bailar, le dijo, pero de ahí viene con el quien no podrás. Y luego, no importa que venga, igual lo haré bailar. Seguía repitiendo, ¿no? Y en eso se escuchó unos sonidos de unas cadenas y avanzaba un trono en fuego en unas andas. Entonces, busco mi salvación, gritaba, los devoraré. Él dice, Rosa se asustó, ella quiso correr, pero si no fuera por el Aiko de cuatro ojos te devoraría los demás. O sea, por Guaira, la alma que venía encadenada no los devora. Entonces, el hombre otra vez comienza a tocar el violín y le dice, baila, le insistió el hombre. Y finalmente, tanta resistencia que tenía el alma, comenzó a bailar sobre las andas y le dice, y se alejó, avergonzado, se alejó. Después ellos bailaron, le dice a Rosa, ustedes también bailen, baila con Guaira. Y le dice, adiós señora, me voy, adiós Aiko, o sea, Aiko el perrito, no Guaira. De toda esta travesía, pues ya estaban cerca a Wikimarca. Entonces, ve una mujer frente a la puerta, es decir, entre los dos cerros, para que pase a Wikimarca. Entonces le dice, ¿nos dejarás pasar a los dos? Pregunta Rosa, no. A ella sí, pero a su Waiki no. A él no le dejaba pasar. Entonces le dice, tu mujer puedes pasar si gustas al reino donde viven tus padres, parientes y paisanos, pero no puedes quedarte para siempre aquí. En este lugar está el Taita Rumi, el padre o señor de las piedras, allá en Chavín de Guántar, muy cerca al río Marañón. Aquí también vemos la cultura un poco de Ayacucho, ¿no? El Chavín de Guántar, que es una fortaleza muy fuerte. Entonces, Rosa le dice, ¿me esperas, Guaira? Tengo muchas ganas de ver a mis viejos y abrazarlos. Sin embargo, trataré de no demorar y él le dice, Guaira, anda nomás, Rosa, yo te esperaré y me hallarás rondando por aquí. Cuando ella llega allá donde sus parientes, se encuentra primero con una comparsa de música que están bailando y le dice, baile, señora, venga, no se esconda, baile con nosotros. Y le dice, y ella reconoce a varios paisanos, a varios lugareños que han vivido con ella, ¿no? Em, Entre ellos Mauricio Chapilliquén, que era su sobrino, y él le indica cómo tiene que ir a dónde están sus padres. A la vuelta de los eucaliptos le dice que están sus padres. Vamos a hacer una pachamanca celebrando el nacimiento de las critas de la venada, de una venada que se llamaba Shilpi Rinri, que significa oreja rotosa. Entonces, iban así, la mamá de Rosa al verla bota su hilado, que es lo que usan allá en la zona andina, y corre a ella, le dice, de qué enfermedad te has muerto, hijita? Y le dice ella, de pena, mamita, de pena he muerto. Le lloró, Rosa le lloró, y le contó que había perdido a su Liborio en la guerra y pues le ha tocado emprender el viaje hacia Chavín de Guarantar, el rey del mundo, para verlo a su padre y después ir a ver a su Liborio, ¿no? Encontrar a su Liborio. Y dice, ¿y quién es el padre de tu hijo? Le dice, pues, ¿alguno de nuestros paisanos? Y dice, Rosa le responde.
fue hijo de Pedro Orco Mameta, del dios de la montaña, de nuestro pueblo. ¿Y cómo nomás ocurrió hijo? Entonces, hija le pregunta, ¿no? ¿Cómo ocurrió el suceso? Porque su hijo es de un dios. Entonces, ella le cuenta que cuando sus padres fallecieron en aquel terremoto, ella se quedó sola tras el terremoto de sus padres, le cuenta a su madre, ¿no? Y entonces muchos hombres la perseguían, entonces se fue a vivir a una jálica. ¿Qué es una jálica? Una región alta de los Andes. Ella se fue a vivir ahí, pero algunas personas les encargaban personas a cambio de alimentos, ella los cuidaba y vivía acompañada de sus perros. Pero ¿qué pasa? Es ahí donde le ponen el nombre de Rosa Cuchillo. ¿Por qué? Porque en las noches ella dormía con su cuchillo al alcance de su mano, y en el centro dibujaba una cruz. Y ella escuchó que eso era bueno para espantar a los malos espíritus. Pero ¿por qué ella dormía también con un cuchillo ahí? Porque habían hombres que querían quizás abusar de ella, y varias veces entre casados y solteros habían intentado propasarse. Entonces, ella se defendió con el cuchillo, incluso dice que lo había ahorcado un señor con su cuchillo, y ya la gente ya no la llamó Rosa Huanca, sino Rosa Cuchillo, por aquel invento de defenderse, ¿no? Entonces le iba contando mientras iban a buscar a su papá. Le dice, y el guaguani no me has contado aún, le dice. Em, Ella le dice que ella conoció a Pedro ¿cómo? Porque un día oía la voz de un hombre que lo llamaba de afuera de su choza, y ella aguaitó, o sea, miró por la hendidura y, sorprendida con el silencio de sus perros, ella decidió abrir la puerta. O sea, vio que era un hombre de barba larga, cabello rubio, y no dudó que, que era el taita que le dice ella, Pedro Orco. Entonces, deseosa de cumplir su mandato, como nos menciona acá, y muy enamorada, arrojó lejos el cuchillo y lo dejó entrar. Ya pues, después tuvieron relaciones, como dice su mamá, y le dice, pero después de eso no quiso llevarte a vivir contigo. Y le dice Rosa que sí, que él quería llevar a vivir a su palacio, pero ella no quiso, porque tenía mucho miedo, y le dijo que quería vivir en su chocita. Pero después también andaba atrás de ella Domingo, y ella le dijo que ya estaba comprometida con Pedro Orco, y que llevaba en su vientre a su hijo de aquel dios, ¿no? Pero, o sea, Domingo como que entre le creía y no le creía. Entonces ella dice, igual con el tiempo se juntaron y quedó embarazada de Simoncito. Pedro Orco, su mamá le pregunta si el dios no se enojó, y ella le dice que no, porque había llevado al hijo de sus entrañas, pero quien sufrió el castigo del dios fue el pueblo. Pero les contaba eso, después se encuentra con su papá, su papá le dice, hijita, hijita, por fin llegaste, y se arrodilló doblando sus manitos de agradecimiento al Guaricocha. O sea, estuvieron un rato conversando, luego vieron la pelea, vieron la pelea de los cerros, y luego ella ya tuvo que despedirse, ¿no? Entre lágrimas, cuando salió, cuando el cerro se cerró, eh, habían tres señoras esperándola, y le dicen, Rosa, ¿eres tú? Y ella no reconocía mucho, y le dice, doña Francisca, ¿no es usted? Y le dice, yo pues mujer, le dice la señora. Y también estaba la señora Juana Rojas y su prima Claudina. ¿Cómo me reconocieron?, les pregunta ella. Y ella le dice, sabíamos que venías, por eso te estuvimos esperando. ¿Sabían? ¿Por qué? Le dice, porque tu perro Guaira nos avisó cuando dos gatos negros se lo llevaban por el camino. O sea, Guaira lo habían secuestrado prácticamente. Entonces, Guaira la dejó encargando prácticamente con las almas, ¿no? Pero no te aflijas, le dicen. Llegarás hasta el Taita Rumi, que es el dios de las piedras, con nuestras indicaciones. Entonces ella le dieron indicaciones y le dice, ¿y ustedes qué hacen por aquí? Nosotros vamos a llevar
a, estamos yendo al pueblo, ¿no? Al pueblo de donde era Rosa Huanca, que es Illaroco y Cancha. Entonces, vamos a recoger. Entonces, ustedes son las almas de, sí, le dicen, nosotros somos las almas de la sentencia. Y estamos yendo a recoger a Mariano Ochacante, quien era en ese tiempo el cabeza negra, le decían así porque eran soldados que usaban gorra negra. Le dice, sí, vamos por él porque ellos eran senderistas. Acá menciona que Mariano Ochante primero era rondero, luego era jefe de los ronderos y estuvo contra ellos, contra esos grupos de senderistas y bajo el nombre de Defensa Civil, pues, ¿no? Y ahora los senderistas lo habían herido a muerte y pues su alma ya estaba ah, andando, o sea, penando, entonces ella lo iban a recoger. Cuando la sentencia le indican dónde tiene que ir, que tenía que ir al templo ceremonial de Chavín de Huántar, y ahí estaba el Lanzón, quien era quien señalaba los caminos, ¿no? El Lanzón aquí nos habla del Lanzón monolítico de la cultura de Chavín. Entonces ya Rosa siguió su camino, ella ya comenzó a sentir sed porque tanto que había caminado y deseosa de tomar agua corre a un río que ve y una persona le dice, no tome esa agua, señora. Esa agua que usted va a tomar es el agua del olvido, la toman las almas que están retornando a la vida y que van a reencarnar de nuevo. Mire todo lo que nos cuenta, ¿no? Y entonces Rosa le pregunta por el Taita Rumi y él le dice que no sabe nada, que no lo ha visto, y entonces Rosa comienza a llorar porque eh, se sentía desesperada porque a veces se sentía sola y Guaira ya no estaba. Y el hombre le dice, vamos, no llore. Yo le ayudaré a cruzar los ríos que faltan, o sea, eran varios ríos que tenía que cruzar para llegar al templo. Y le dice, voy a arrear mis mulas que están chúcaras, que trataban de deshacerse de la carga que tenía. Y le pregunta a Rosa a dónde está yendo y él le dice que está yendo a Uquimarca, que ya cumplió con su condena, su castigo en el Ucupacha, que es el interior de la tierra, el mundo de abajo, entonces que ya se regresaba a su sitio. Le pregunta, ¿qué llevas ahí en tus mulas, no? Y le dice, son ánimas. Y le dice que, pero sabe una cosa, le dice señora, más felices que yo, o sea, porque él ya había cumplido su castigo, le dice, son las ánimas que yo estoy llevando en mis mulas. O sea, esos bultos que cargaban sus mulas eran ánimas. Y le dice, es ceniza y yo cuando llegue a la encrucijada del Taita Rumi le echaré al viento, entonces volarán como palomas blancas directo al cielo o al Hanmapacha y estas ánimas también cumplieron sus castigos. Entonces ella ya pues le dice, no temas señora, hay quienes yendo por acá mismo han llegado al Janapacha, que no tenga miedo. Y ya pues, él le cuenta qué castigo estuvo, que el, el hombre estuvo en un lugar donde había que sentarse en piedras calientes, después pasó por la casa de las tinieblas y otro tiempo permaneció entre cuchillos y objetos cortantes. Para quienes hemos leído la Divina Comedia, esta obra se asemeja un poco a todos los castigos quizás que asumían tanto en el infierno y el purgatorio, ¿no? Y le dice, y queda pasando lejos los ríos, o sea, que todo ese lugarcito donde había cumplido sus castigos y quedaban lejos de donde estaban cruzando, le dice, sí, regularcito todavía. Eh, Se encontrará con los malpas que son almas que murieron siendo guaguas, o sea, siendo bebés, y ella se llenó pues mucho de nostalgia otra vez y me dice, mi Shimuquito, o sea, su Simoncito, si acaso se hallará por allá, dice.
Después ellos llegan al siguiente río. Ese río es el Yaguarmayo, que es el río de la sangre. Ella dice, le pregunta, pues, ¿no? ¿Qué es esto? Le dice, no es el agua la que arrastra, sino es sangre, o sea, el río de sangre. El que sigue es el mar de la Candela y entonces ella se estremeció pues porque o sea, eran lugares que sonaban o que se escuchaban bastante peligrosos y pues obviamente a quien no le da miedo, ¿no? Escuchar un río de sangre, un río de un mar de candela. Y en eso ven a una sombra, a un hombre con un sombrero que ocultaba su cara y hacía chisguetear, o sea, salpicar la sangre de un gato recién pistado, o sea, degollado. Em, Le dice que para qué hace eso, ¿no? Y le dice para que sus andanzas por la tierra, ahora que está volviendo la vida, las almas malvadas no le hagan daño, o sea, se cubrían de esa sangre, ¿no? Y el gato es de Tadairumi, le dice. Lo vi hace poco llevándose a un prisionero con otro gato, un perrito negro, y entonces ella se acuerda que era Guaira, pues su perrito, ¿no? Porque lo habían llevado los gatos, le mencionó las almas, las tres almas, que se habían llevado a su perrito, entonces dice, sería Guaira, decía entre ella, pues, ¿no? Luego de eso ya pasaron el camino y el río se angostaba, por ahí mediante la ayuda del alma pudo pasar. Entonces luego llegaron al río del dolor, que era el Huacaimayu. Eh, este río se corre con lágrimas de señora que derramaban cuando sus hijos morían. Entonces, y ella se acuerda que siempre cuando falleció su Simoncito le decían que no llore, porque esas mismas aguas saladas y amargas que derraman tienen que bañarse después los pobres angelitos, pues no se acuerda que le decían eso. Entonces ella pasó el río y encontró una pampa desértica y ella dice, ahora hasta aquí señora, ya porque voy a arrear mis mulas que están por voltearse. O sea, hasta ahí nomás lo acompañó. Ella cansada de tanto caminar por la pampa, porque ya se había acercado una pampa y era muy desierta, no había agua y dice, como piedra, ella se quedó como piedra así soleada, tirada en el desierto. Entonces alguien la ayudó y le dice, Rosa, Rosa, despierta. Oí que o sea, le hablaban como ladrando y dice, Guaira le dice, soy yo, y le dice, bebe de mi oreja. O sea, Guaira le había llevado agua. Entonces, Guaira, Dios mío, gracias, le dice papá, y lo abrazó fuerte y él también, se alegraba y movía la colita. Entonces ya luego le dice, ¿por qué me has dejado? ¿Por qué me has dejado? Y le dice, es que el Taita Rumi, el señor de las piedras, quien lo impidió para que seguro Rosa se perdiera, pues, ¿no? Y así serán sus designios, porque eran los designios de los dioses, entonces él tenía que cumplirlo. Entonces le dice, pero no te preocupes, yo te voy a ayudar a llegar si es que otra vez los dioses no lo impiden. Camina bien, pegándote las paredes del abismo, que ese viento que viene está haciéndose remolino y puede tumbarse al fondo en las aguas del río Marañón. Entonces el Marañón, sí. Ellos estaban pasando por el río Marañón durante los abismos por las montañas y abajo estaba el río Marañón. Y sí que es la misma Yakumama, le dice que Yakumama es una boa mítica que habita en el fondo de los lagos y, y los ríos, ¿no? Y también luego le dice que luego a esa Yakumama asciende al cielo y también hay otras de las Amaros, que es la Sachamama, que es una boda gigantesca diosa de la fertilidad según los mitos amazónicos y los mitos andinos. Entonces ellos siguieron y llegaron al Valle de la Condenación y ahí estaban pues
el aleteo de unas malpas, unas almitas, unas criaturas que andaban gateando con las piedras. Y pues ella se fue a buscar a su Shimuquito, porque es su Simoncito, porque quería verlo, ¿no? Y le dice Guaira que era muy difícil porque sus caritas de todas las malpas son casi iguales. Entonces, ellos ahí estaban, les llamaban calpachos, que estaban con sus alitas desgastadas, ya casi sin plumas, y esos angelitos gateaban por las orillas llenas de un pedrerío, dice. Mamaban los chungos, esas piedras redondas como si fueran senos de una mujer. Entonces ella que se fue ansiosa a conocer a su hijito y pues las malpas se alejaban y ya quiso ver la carita, pero no, porque todas las malpas se parecían como le había advertido Guaira, y ella se quedó muy triste en ese aspecto porque quiso ver a su Simoncito, por quien sentía mucha nostalgia de haberlo perdido bebito, ¿no? Después, que ella quiso agarrar a las malpas, ellos se aventaron al agua. Entonces le pregunta, pues, ¿qué pasan con esas malpas? Rosa le pregunta a Guaires, algunos se van al cielo, ganan su salvación, y otros se convierten en duendecitos y salen a la tierra a hacer sus travesuras y a molestar a otros niños. Eso le dice, este, Guaira a Rosa. Llega a un punto después que ellos siguen su camino y comienzan a ver bastantes demonios andinos. Entre ellos son las ucuchas, que son, según la mitología andina, es el espíritu de quien ha cometido incesto. Entonces Guaira se queda observándolas bien, son espíritus que conviven entre hermanos, ¿no? Y ahí se acuerda de Felipe Uchucasara y su hermana Caraciola, que vivían hacia el pueblo y que habían cometido incesto, pues, ¿no? También se acuerdan, también escriben que son las carcachas y cuentan el, el caso de una señora que había convivido con su hijo, doña Severina y su hijo, que vivían en el puentecito de Puyupampa, y dice que ellos, tenían relaciones, y la señora contaba que en la intimidad pues a veces a su hijo lo había convertido en hombre y a veces en llama. Entonces, no tuvieron valor para separarse y ellos tomaron veneno y por eso se muerten. Ya después vieron a los biochos, que son aves míticas que vuelan de espaldas, y también a cuerpos y cabezas que se llaman malmaban, que, o sea, que se movían tratando de encontrarse unos a otros. Y también vieron degolladores, dijo Guaira, que eran brujos, brujas que se alimentaban con carne de grasa humana. Luego ellos estaban caminando y sienten que atrás vienen detrás de ellos otras personas, y eran soldados que venían apurados caminando, y esos ayaicos decían, había unos hombres que le estaban siguiendo, y que decían que si los encontraban iban a terminar despedazándolos. Eran los Oyaka o Oikawas, que son seres míticos, mitad perro, mitad gente. Entonces, ellos, Guaira y Rosa, se quedaron oyéndolos, y pues los soldados comenzaron a contar que ellos tenían sentimientos de culpa porque cuando estaban en el cuartel de Ancón, a ellos les habían regalado perros, ¿no? Perritos, y ellos los cuidaban mucho, decía él. Uno decía que su perro era lanoncito y gordito, y el otro decía que siempre lo tenía siempre bañadito, bien cuidadito, hasta talcadito y perfumadito, dice pues a su perrito. Eso les habían dado para que los cuiden. Pero ellos, sufrían como que muchos castigos dentro del cuartel militar, y una de su última prueba fue, pues hacían matar a sus perros, o sea, degollarlos, y luego regresar trayendo, o sea, entre sus dientes con su corazón vivo. Y eso fue como que muy fuerte, ¿no? Y lo peor es que decía que ahí no quedó todo, sino que tenían que bailar
y aparentar estar alegre luego de haberlos matado a los perros, pues no, ellos tenían que fingir que todo está alegre. Todo esto se veía dentro del cuartel militar que antes pues eran sus tipos de castigos, sus tipos de pruebas que ellos tenían los soldados. Y el otro soldado le dice, claro, pues por eso será que después ellos en Ancomarca, en una ciudad, ellos prendieron fuego a tres chozas eh, y arrojaron granadas a los cadáveres de los 700 comuneros que arrestaron entre hombres y mujeres y niños, acusándolos de terrujos. Prendimos fuego sin ningún reparo a las chozas y tranquilamente nos pusimos a hacer una pachamanca con sus animales. Empezamos a beber y a bailar con música a todo volumen de tocacinta. Eso es lo que hacían los soldados en esa época de Sendero Luminoso. O sea, eso nos dice el libro que los soldados hacían con los habitantes de los pueblos, que no estaban de acuerdo con ellos, pues, ¿no? Y que los acusaban de terroristas. Había como que bastante discrepancia o desentendimiento, porque eh, quizás los pobladores de aquellos sitios no eran terroristas, simplemente eran campesinos, pero eran víctimas de tanto de Sendero Luminoso como de los soldados, porque algunos eran acusados de traición y eran castigados, y otros eran acusados de terroristas cuando no lo eran, ¿no? Luego de pasar todas esas pruebas llegaron a la Sachamagma, donde Guaira le ladra, o sea, pero le ladra como hablándole y le pide que le den pase, ¿no? Para entrar a su paiguasi. Eh, y entonces luego cuando entraron se encontraron con varios demonios andinos, entre ellos el espíritu del paludismo y la fiera de Guanaycauri, quien con su mirada petrificaba a los vivos. También había más demonios, el hombre de la selva que devoraba hombre, el cacamari, demonio que procede de la locura, y así entre otros. Este libro es bastante mitológico, que menciona bastantes costumbres o personajes que tienen las seres mitológicos que tienen las personas de los Andes, ¿no? Ya luego cuando llegaron al recinto de Lanzón, en la entrada custodiaba hombres gigantes que eran los Guauri, y una vez a través del recinto, esta estaba en un patio circular donde las ánimas que oraban ante el altar, pues habían ante el altar del Lanzón monolítico. ¿Y quién es el Lanzón? Pregunta Rosa. Es el mismo Huiracocha, el que se une o el que une el presente, pasado y futuro, le dice Guaira, ¿no? Y cuando estaba hablando Guaira, la luz se apagó y un rayo atravesó el recinto con las almas que se lanzaban al abismo de la boca del dios, es decir, del Lanzón, y que cambiaba de humano a puma, a cóndor y a la serpiente azul. Em, Esas almas o esos seres o animales eran los dioses de la cultura chavín. Recordemos que ellos lo que les representaba era el puma, el cóndor y la serpiente amar. Entonces, eso también nos habla un poquito de cultura que nos enseña desde pequeños con la cultura chavín. Y entonces, cuando ella ya está ahí, ve toda esa experiencia, Rosa. Luego de ver todo ello, Guaira y Rosa continúan su camino, y es ahí donde ellos están cruzando un río, y ella tenía mucho miedo y se agarra de Guaira, o sea, sigue a Guaira, y cuando Guaira ya la estaba mirando desde la orilla, ella le da muchos mareos y pues se desmaya y se resbala también, y pues resultó en otro lugar. Luego que esa desmayara se encuentra entre dos caminos, para coger, y le dice, padre Gaitarromi, cómo he llegado hasta aquí. Entonces él le explica, luego le indica por dónde tiene que ir otra vez. Ya se acordó de las almas de las sentencias, le decían que también el Janapacha, también podría ser un altar, que era una montañita con un altar para llegar hasta allá. Entonces ella
emprende el nuevo camino, ¿no? Cara esa montaña, ella comienza a caminar de rodillas porque le dijeron que el dolor era según los pecados que ella tenía y hay quienes ni siquiera lo sentían y llega conmovida, ella llega a la cima y entonces ve la figura de un puma con fauces abiertas, paradas de orejas puntiagudas de un gato, desplegadas en enormes alas de cóndor y amenazantes sus arpas como cabeza de culebras. Entonces, eh, sus ojos, mujer, son un relámpago, su voz el trueno, sus orines la lluvia. Entonces, conmovida ante tal visión, eh, ella besa la tierra y dice, Dios puma, Dios cóndor, Dios culebra, que unidos forman al Huiracocha, quien reina en todos los espacios, arriba, abajo, acá, que tu eterna voluntad sea siempre, Padre, la única que florezca en el infinito de Wiña y Pacha, que es el universo. Entonces ella le reza esto, ella comienza a hacer ofrendas o la simulación de cargar piedras, encomendándose primero al cóndor, luego al puma y luego a la culebra, ¿no? Rezando las oraciones que ellos les habían enseñado, o sea, en su pueblo les habían enseñado. Luego en eso de que está haciendo su oración, se aparece un escalón de piedras medio oculto entre las capas nevadas y que eso era quizás lo que le podría llevar a la cima, ¿no? Luego que ella pasa esa travesía, se encuentra otra vez con Guaira y van a un lugar donde ella comienza a transformarse, ¿no? Y le dice, no te alarmes, estás volviendo a ser lo que eres, alguien que habitó estos lugares, o sea, que siempre habitó el Janapacha, pues que ella era una diosa y ella era Cabillaca, una bellísima diosa que un tiempo quiso vivir en la tierra en la época de los incas. Entonces ahora ella está regresando donde tenía que estar. Guaira también se convierte en el dios del viento, pues Guaira también había sido un dios, entonces solo lo estaba acompañando en el mundo terrestre. Em, Luego ella tuvo interés por saber qué era de su Simoncito y se encuentra con la diosa Quilla, Koyur y Saramama. Ella les pregunta, pues, pero le dicen, él quizás no te puede reconocer y él ya se acerca al niño que estaba jugando entre las flores de retama y le dice, ¿no te acuerdas de mí? Yo fui tu madre en el mundo terrenal. Y dice, ¿ah, sí? ¿Quién será? Le dice, o sea, no lo reconoce, no le da mucha importancia porque era ya una divinidad y ella no se acorda, el niño no se acordaba de ella, pues, ¿no? Entonces ella también se acuerda de Liborio, quien era su hijo, y le dice a la madre del maíz y a la diosa de la felicidad, Liborio, mi hijo, mamá Sara, dice, y también a Domingo, él fue mi esposo. Entonces varios dioses se van acercando a ella, le dice, Cabillaca, has volvido, ¿no? ¿Dónde estuviste? Eh, entonces entre eso y reconoció la música y reconoció a Domingo, quien seguía tocando mientras se aproximaba y se sorprendió pues de quién era y que sus recuerdos ya estaban muy lejanos. Y también conoció a su Liborio y él estaba con un poncho y unos yanquecitos, lo reconoció y él también, y se acerca diciendo Rosa, Rosa Cuchillo, y ella le dice, hijito. También le dice que el dios, el gran Japac, le ha dicho que tiene que regresar a la tierra para voltear el mundo al revés. Y pues no dijo nada más, lo abrazó y le dio un beso en la mejilla y partió. Ya ahí se termina la parte de la obra de Rosa Cuchillo, pero la parte mítica, porque hay la parte donde está más completa y también cuenta más sobre todo lo que ocurrió dentro de Sendero Luminoso, toda la época del terrorismo que se vivió, y que lo narra Oscar Colchado a través de un cuento para adolescentes, para niños, que era que es y era su especialidad, ¿no? Gracias.